Buenas tardes, compañeros y licenciados. Nuestro tema es el dominio público y los bienes patrimoniales, distinción y características. Somos el grupo 3 y los integrantes son Mora Freire Michael Said, Bastián Petit Alex René, Martínez Ala Geraldine Lorena y quienes habla Roba Yurgiles Marisabel. Siguiente diapositiva. En el presente trabajo buscaremos establecer las diferencias y características del dominio público y los bienes patrimoniales, basándonos en la normativa vigente del Código Civil, como podemos establecer en su artículo 599, en donde define el dominio o propiedad como el derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella, respetando el derecho ajeno. Asimismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el fallo 2169 de 2012, establece que los bienes fiscales o patrimoniales son aquellos que pertenecen sujetos de derechos públicos y están destinados al cumplimiento de funciones públicas o servicios públicos. Bien, ahora para dar un concepto más amplio sobre qué es el dominio público y los bienes patrimoniales, el compañero Michael Mora nos va a profundizar más sobre el tema. Buenas tardes, compañero, y buenas tardes, abogada. Yo voy a hablar sobre el dominio público. En el contexto del derecho administrativo en Ecuador, el dominio público se refiere al conjunto de bienes y derechos de titularidad pública que están destinados al uso público o a un servicio público. Esto incluye vías y caminos públicos, hospitales públicos, centros escolares públicos, oficinas de un ayuntamiento o cualquier otra instalación. También se incluye aquellos bienes a los que una ley califica como demaniales, como las playas, las aguas, etc. El uso privativo de estos bienes y derechos requiere una concesión administrativa o un permiso que solo la administración pública puede otorgar. Es decir, estos bienes y derechos están destinados a una finalidad específica de interés general. Además, el dominio público es una propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable. Esto significa que estos bienes no pueden ser vendidos, no pueden ser adquiridos por prescripción y no pueden ser embargados. A continuación, mi compañero Alex Bastián. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a dar lo que viene siendo el tema de los bienes patrimoniales. Los bienes patrimoniales vistos desde la perspectiva de derecho administrativo son aquellos bienes cuya titularidad son públicas, pero no tienen lo que viene siendo el carácter de dominio público. Es decir, estos no están afectados al uso del servicio público. Estos pueden ser utilizados por la administración pública y se los puede utilizar para generar ingresos. Un claro ejemplo vendría siendo los edificios gubernamentales o las empresas estatales. Ya, el dominio público es muy diferente en características a lo que viene siendo los bienes patrimoniales, ya que son todo lo contrario. Ejemplo, son alineables, embargables y prescriptibles, y su uso no está, como quien dice, afectado al uso público. Un claro ejemplo vendría siendo un terreno del municipio que se lo puede vender o los carros oficiales también, etcétera. Ya. Como si ya se viene diciendo que los bienes patrimoniales son muy diferentes a los bienes de dominio público. Estos no están, su uso no está dirigido al servicio público, por lo que le otorga a la administración pública una gestión para poder enajenarlos a estos bienes. Ya. Ahorita les voy a dar sobre las diferencias de estas dos figuras. Siguiente diapositiva. Ya. En estas dos figuras tenemos dos principales diferencias, lo que viene siendo la afectación y el régimen jurídico. La afectación por el parte del dominio público son que las características principales es que su uso está al servicio público, es decir, que debe satisfacer una necesidad pública para parte de la ciudadanía. Vuelta a la afectación en los bienes patrimoniales, esta no está destinada a satisfacer ninguna necesidad pública en concreto, sino que puede ser enajenados, o sea, se los puede vender a particulares. En el régimen jurídico,
vuelta el dominio público tiene un régimen más estricto. Esto quiere decir que en cuanto la administración pública tiene que ver con su uso y disposición. Y por último, en los bienes patrimoniales, en el régimen jurídico es más flexible, ya que estos pueden ser administrados por la administración pública, pueden gestionarlos, pudiendo enajenarlos o incluso ceder su uso a los particulares. A continuación, mi compañera Geraldine Martínez. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora abordaré el tema sobre las características del dominio público y bienes patrimoniales. Por un lado, el dominio en el ámbito del derecho está vinculado con el derecho de propiedad, que es la facultad que tiene una persona en disponer un bien de forma directa e inmediata. El dominio público es aquel derecho que permite a todas las personas acceder a cualquier bien sin restricción alguna, ya que el dominio lo tienen todos los miembros de la sociedad en igualdad de condiciones. Por ejemplo, las calles, plazas, puentes, playas, ríos, etc. Esto quiere decir que no son apropiables porque es de uso público. Las características del dominio público son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Inembargables quiere decir que son aquellos bienes que no están sujetos ni son objeto de embargo, porque están sometidos legalmente por la ley. Inalienable son bienes que están exentos a la enajenación, es decir, que no se puede vender, donar o regalar, ya que no son objetos de comercio. E imprescriptibles, que son aquellos bienes que no son prescriptibles, que no pierden vigencia, validez o extinción, ya que tienen protección de la ley. Aquellos bienes están fuera del comercio humano, tal como lo tipifica el artículo 416, inciso 2 del COTAD, donde dicha norma establece que los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en contravención a esta disposición. En síntesis, los bienes del dominio público no son comerciales, porque son bienes que pertenecen al Estado. Solo la autoridad competente puede otorgar las autorizaciones, los permisos respectivos para que los particulares puedan hacer goce de estos bienes. Siguiente diapositiva, por favor. Los bienes patrimoniales. Los bienes patrimoniales son aquellos bienes que provienen de un legado, herencia o acervo valioso y que es digno de preservación. Existen patrimonio económico, natural, cultural y o histórico, pudiendo ser bienes tangibles e intangibles, tangibles muebles e intangibles inmuebles. En las características de los bienes patrimoniales encontramos que debe tener la capacidad de poder ser valuable en dinero. Se encuentra dentro del comercio humano. Son bienes enajenables, es decir, que son aquellos bienes que se pueden vender, ceder, puesto que el dominio puede pasar a otro. Son bienes transferibles. Los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la compra y venta, por donación y transmisible por el derecho sucesorio. Son bienes prescriptibles. Los bienes patrimoniales tienen la facultad de traspasarse, ya sea entre herederos o entre empresas, y simboliza derechos y obligaciones económicas para con el propietario. A continuación, mi compañera Isabel dará los puntos más relevantes de la investigación. Siguiente diapositiva. Bien, podemos concluir que tanto el dominio público y los bienes patrimoniales son del Estado, pero se distinguen por sus características y función en el ámbito público y administrativo. Una de las principales diferencias que se evidenció entre los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales radica en su uso y disposición. Los bienes de dominio público son para uso y disfrute de la ciudadanía. No se pueden vender, embargar ni perder. En cambio, los bienes patrimoniales no están reservados al uso público. Es decir, que estos pueden usarse para generar ingresos o ser enajenados por el Estado. Por lo tanto, es esencial comprender la naturaleza y el objetivo de cada tipo de bien para su adecuada administración y cuidado, garantizando su uso sostenible y responsable para el beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. Con esto hemos finalizado.